visión económica Perdón, de perdón, dónde pero surge. parece que está abierto el micrófono, está doble sonido. Eso es, hay doble sonido, hay que apagar el micrófono, creo. Tal vez Jorge apaga el micrófono, ¿será? Por ahí parece que está mejor. Sí. Entonces, voy a hacer tres partes. La una es fundamental, a ver, hay que entender de dónde surge el neoliberalismo, incluso para entender lo que dicen que no existe el neoliberalismo. El neoliberalismo parte de la escuela neoclásica que aparece en 1780, ¿sí? Y que después obviamente aparece como tal el neoliberalismo como una corriente o lo que se conoce la contrarrevolución después de que en la década de los 30 y 40 hasta el 50 del siglo pasado, con las teorías keynesianas y posteriormente las teorías post-keynesianas, especialmente el kalekianismo, aparece la economía heterodoxa que bota al tacho de la basura todas las pretensiones neoclásicas basadas en las teorías utilitaristas y marginalistas. Entonces, frente a eso, aparece esta contrarrevolución, ¿no es cierto?, neoclásica para enfrentar a esa economía heterodoxa, y esto es lo que le conocemos el neoliberalismo. Por supuesto, esto ha venido acompañado también con el aparecimiento del Fondo Monetario Internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la primera parte vamos a ver esa confrontación teórica, digamos, entre lo que es el neoliberalismo, lo que el neoliberalismo desde la visión económica neoclásica plantea frente a esa visión heterodoxa. Es fundamental entender este choque de visiones económicas para saber que el neoliberalismo está ahí. Y después nos centraremos a definir exactamente el neoliberalismo a partir de los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, de John Williamson. Todo eso que se ejecutó desde la década de los 80 y los 90, pero que 2 décadas previas se vino trabajando en nuestros países para luego ejecutar esto. Y haré una tercera parte mostrando en estos 4 años lo que esas políticas neoliberales implementadas en el Ecuador han generado en lo económico y en lo social. Entonces, vamos a remitirnos a hacer estas diferenciaciones. Y es importante partir por este diagrama de las escuelas de pensamiento macroeconómico. Miren, aquí tenemos la escuela neoclásica. Y la escuela neoclásica, obviamente, parte, ¿no es cierto?, por esta condición o convicción, digamos, en donde se centra el neoliberalismo. La escuela neoliberal, que parte de la escuela austríaca, surge después de lo que se llama la sociedad von Pelerin, en donde von Hayek junto con von Mises y Milton Friedman llevan a cabo ya digamos, el lanzamiento de esta economía basado en ese capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, que es lo que se llama la escuela neoclásica conservadora o neoliberalismo. Y también hay que reconocer, hay un ala de la escuela neoclásica, no son los neoliberales, que se les denomina los neoclásicos o los liberales keynesianos. Entre ellos están, por ejemplo, ¿no es cierto?, Joseph Stiglitz. Pero acá tenemos la escuela heterodoxa. Escuela heterodoxa que parte con Marx, pero que recoge todos los planteamientos de los autores clásicos, fundamentalmente de Ricardo Smith, Say y John Stuart Mill. Aquí tenemos a Keynes, que desarrolla la escuela de Cambridge y después el post-keynesianismo, pero tenemos la escuela marxista, que se genera en lo que se denomina los marxistas, pero también un ala keynesiana del marxismo a través de Kalecki. Kalecki fue un estudiante de John Maynard Keynes y Kalecki estructura todo lo que es la escuela de la regulación francesa, incorpora en todo el planteamiento keynesiano de la intervención del Estado
todo el conocimiento de la economía marxista de la lucha de clases, porque hay que reconocer, Keynes no distinguió la existencia de lucha de clases. Esto es lo que recoge Kalecki y le mete en lo que se denomina el post-keynesianismo, y la escuela de la regulación francesa le incorpora todos los planteamientos keynesianos de la intervención del Estado y todo el principio de demanda efectiva a través de los postulados de Marx basado en las relaciones sociales de producción. Esto es fundamental incorporar. Y miren lo que vemos aquí, cómo la escuela neoclásica rompe por completo con los autores clásicos como Smith y Ricardo. ¿Y por qué ese rompimiento? Porque para Smith y Ricardo el factor fundamental de la producción era el trabajo. Para estos señores, nunca el trabajo puede ser el factor fundamental de la producción. El factor fundamental de la producción es el capital. Acá se recoge ese factor fundamental de la producción, que es el trabajo, y basado en esas relaciones sociales de producción, en ese principio de demanda efectiva y la intervención del Estado definida por Keynes, en lo que hoy se conoce como la escuela heterodoxa. Entonces, esto es fundamental entender y definirlo para saber con exactitud que el neoclasicismo sí existe, no es que no existe. Las escuelas del pensamiento del propio neoclasicismo lo definen desde la escuela de Chicago y desde la escuela austriaca. Entonces, ¿qué vamos definiendo aquí? En esta condición, ¿no es cierto?, de definición entre lo que es el Estado, entre el funcionamiento de las finanzas públicas y la economía, viene toda esta confrontación que genera obviamente los aplicativos resultados diferentes. Desde esta visión ortodoxa, neoclásica, neoliberal, el Estado debe encargarse de proteger la propiedad privada y actuar en función del mercado, y para ello la mano invisible. ¿Qué se habla desde la heterodoxia? El Estado debe regular el mercado y generar las condiciones equitativas en la sociedad. Para eso, ¿qué hay que aplicar? Modelos distributivos. Para el neoclasicismo, neoliberalismo, o considerémoslo la ortodoxia, el Estado es el problema, mientras para la economía heterodoxa el Estado es la solución, a través de esa intervención del Estado en el mercado, a través de esa intervención del Estado para generar la demanda agregada, las respuestas se van dando. La ortodoxia entiende a la sociedad como agentes económicos, compradores y vendedores que comercian siempre. La heterodoxia entiende a la sociedad estructurada en clases sociales, y de ahí la fundamentación de activar una economía donde las relaciones sociales de producción no estén basadas ni en condiciones de acumulación, peor aún en condiciones de explotación. Y el único que puede generar eso es el Estado. ¿Pero cuándo? Cuando el Estado deja de ser ese Estado burgués afín a los intereses oligárquicos y pasa a ser un Estado social. ¿Qué implica un Estado social? Un Estado que vele por el cubrimiento de las necesidades y los derechos de la población. Y hoy, después de plena pandemia, ya vemos que el Estado no solamente que tiene que configurarse en un Estado social, sino tiene que ser un Estado solidario. El agente fundamental de la producción en la ortodoxia es el capital. El agente fundamental de la producción en la heterodoxia es el trabajo. Sin trabajo no hay mercancía. ¿Por qué? Porque el único factor que genera la mercancía es el trabajo. Debe ejecutarse, dicen, unas finanzas públicas sanas, ajuste fiscal, reducción del gasto y la inversión pública. Este es uno de los condicionantes fundamentales del neoliberalismo. Mientras en la heterodoxia debe ejecutarse unas finanzas públicas funcionales, basadas en la demanda efectiva y la garantía de derechos de la población. Para eso, ¿qué hay que hacer? Gastar más e invertir más, pero para gastar más e invertir más, ¿qué se requiere? Obtener más ingresos. Para obtener más ingresos, ¿qué tiene que hacer el Estado? Llevar a cabo un sistema tributario progresivo, que los que más tienen, más paguen, los que menos tienen, menos paguen. Pero los beneficios serán para los que menos tienen y menores beneficios para los que más tienen. El problema de estudio en la ortodoxia es la escasez de recursos, y esto es un pretexto de ellos para fundamentar, obviamente, la verticalidad de la oferta, ¿no es cierto?,
la oferta productiva sea vertical y en función de eso se determina el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Para que en el mercado de trabajo haya una mayor demanda de trabajo, tiene que reducirse el salario. Además, esa reducción del salario no solamente que generará una mayor demanda de trabajo, sino generará las condiciones de menores costos y por tanto mayor competitividad. Entonces, aquí es donde surgen todos estos postulados, en esta visión neoclásica, todos los postulados neoliberales. Para la ortodoxia existen mercados perfectos y esos mercados perfectos se dan cuando el Estado no interviene y obviamente esa no intervención hace que los mercados se autorregulen y posteriormente en el largo plazo habrá pleno empleo. Ya vamos con esto siglo y medio y hasta ahora nos llegamos al pleno empleo. Más que en aquellos países donde ha intervenido el Estado, mientras en la heterodoxia existen mercados imperfectos. ¿Por qué? Porque esa autorregulación del mercado lleva a que cuando el Estado no interviene, genera esos fallos de mercado, esos grados de monopolio y oligopolio que terminan obviamente gestando las condiciones, ¿no es cierto?, de afectación en el mercado. La oferta en la ortodoxia está definida por los costos de producción y la maximización de utilidades. En la heterodoxia, la oferta está definida por las necesidades de la población y la maximización de beneficios, que implica, aplican cada uno distintas funciones de producción. Mientras en la ortodoxia se aplica una función de producción con Douglas, maximizadora de utilidades y basada en las teorías utilitaristas y marginalistas, y la demanda a partir del comportamiento del consumidor. En la heterodoxia, la oferta está definida por las necesidades de la población y por ende el Estado tiene que intervenir, ¿no es cierto?, primero a través de tasas de interés para expandir la inversión y con ello la producción, y la oferta se tiene que ir ajustando a la demanda. Y para acarrear más oferta hacia la demanda, también tiene que intervenir el Estado desde esa demanda a través del gasto y la inversión pública para generar el efecto multiplicador y acelerador en la inversión privada, que genere obviamente que la maximización de beneficios se dé a través de reducción de costos y de precios. En la ortodoxia la demanda está marcada por el comportamiento del consumidor, mientras en la heterodoxia la demanda está marcada por el nivel de ingreso. En aquellos países donde el nivel de ingresos es mayor, obviamente la demanda es mayor y esos países están en mejores condiciones. ¿Cuáles son esos países donde la intervención del Estado es amplia? En la ortodoxia se define que el precio lo fija el mercado, el precio se fija en el mercado, en esa oferta y demanda, mientras en la heterodoxia el precio lo fija el grado de monopolio u oligopolio. A mayor grado de monopolio u oligopolio por no intervención del Estado y aquí esta generación de estos mercados imperfectos, pues el precio se lo va a fijar más alto para maximizar las ganancias. Los costos de producción están dados por la mano de obra, se menciona en la heterodoxia, porque es un costo fijo y por tanto para ganar competitividad hay que reducir esos costos basados en la mano de obra, es decir, reducir los salarios. Mientras que en la heterodoxia los costos de producción están dados por los costos primos. ¿Cómo se generan estos costos primos? A través de la transferencia entre empresas. Y les voy a explicar cómo se lleva a cabo esto y lo que Andrés Arauz ha manifestado es un mecanismo de evasión y hacia allá se va. Aquí existen las grandes empresas, los grupos económicos y tienen una subsidiaria en un paraíso fiscal. Entonces hacen una compra, por decir, en Estados Unidos a $10 y le pasan la factura a su subsidiaria en el paraíso fiscal. Esa subsidiaria emite a la empresa aquí en el Ecuador una factura por un valor superior, pongamos el valor de 20. Esos $10 adicionales es el costo primo. Con esos $10 adicionales de esa factura que inicialmente es de 10 y desde el paraíso fiscal mandan acá en 20, no solamente que esos 10 le permite evadir impuestos y pagar menos impuestos porque al ser el gasto mayor, el pago de impuestos es menor, sino adicionalmente eso sirve para cubrir el costo fijo, especialmente de la mano de obra.
Así es como actúan. Para eso funcionan los paraísos fiscales y por ahí es por donde se evade la evasión. ¿Qué se tiene que hacer con ello? Simple y llanamente, el SRI ejecuta una resolución y define que las facturas de paraísos fiscales no serán aceptadas, sino facturas directamente de origen. Esto tiene que llevar a que obviamente la administración tributaria ejecute ciertos convenios de cooperación de información, por supuesto, pero por ahí se nos va cada año cerca de 8.000 millones de dólares. Y después dicen estos neoliberales, ¿no es cierto?, ¿qué de malo está que tengamos nuestra plata, nuestras empresas en paraísos fiscales? Todos los 270 grupos económicos del Ecuador tienen sus empresas subsidiarias en paraísos fiscales. Tienen 2, 3, 4, 5 empresas subsidiarias y esto es lo que obviamente en la heterodoxia se define. Los costos de producción están dados por los costos primos. Al incrementarse esos costos, obviamente, no solo que la maximización de utilidades, el cobro, el pago de impuestos, ¿no es cierto?, también será menor, las utilidades serán mayores, sino que adicionalmente esto genera una inflación, lo que se conoce como una inflación inercial. Genera un efecto inflacionario mayor sin que lo percibamos aquí en el país. En la ortodoxia se habla que existen rendimientos decrecientes y por ende hay un punto máximo dado en las fronteras de producción para producir. Si se produce por sobre eso, pues generará rendimientos decrecientes y por tanto la curva de oferta tiene que ser vertical. En la heterodoxia dicen, señores, es falso, existen rendimientos decrecientes y a medida que la tasa de inversión es mayor, la producción es mayor, los rendimientos serán mayores porque los costos se reducirán y por tanto esto llevará a obtener rendimientos crecientes a medida que se invierte y se produce más. En la ortodoxia se define que la armonía económica está dada por libre mercado. En la heterodoxia, la armonía económica está dada por un Estado regulador y promotor. En la ortodoxia se señala que los impuestos generan contracción económica, por tanto no se debe cobrar impuestos y esto lo definen a través del ingreso disponible. Dicen que el ingreso disponible es igual al ingreso total menos impuestos. Entonces, para que haya más ingreso disponible, obviamente hay que reducir impuestos y al haber más ingreso disponible hay más ahorro y por tanto hay más inversión porque asumen que el ahorro lleva a la inversión. En la heterodoxia es todo lo contrario. Los impuestos generan dinámica económica y por tanto se debe establecer un sistema fiscal progresivo. Un sistema fiscal progresivo hace que los procesos de concentración y acumulación de las grandes empresas se pare, porque si las grandes empresas en un impuesto fiscal progresivo empiezan a aglutinar o concentrar más un mercado, tendrán que pagar más impuestos. Y esos impuestos volverán, ¿no es cierto?, hacia la economía a través del gasto y la inversión pública y generar un efecto multiplicador y acelerador de la inversión privada. ¿Por qué? Porque toda inversión pública en cualquier parte del mundo es llevada a cabo por el sector privado. Se construye una escuela, eso lo construye el sector privado. Un hospital, una carretera, aeropuertos, puertos, etcétera, todo lo construye el sector privado y por tanto esa inversión pública genera un efecto multiplicador en la inversión privada. En la ortodoxia el bienestar está dado por la utilidad del productor y la utilidad del consumidor. Entonces, si un consumidor queda satisfecho, pues tiene una mayor utilidad y habrá mayor utilidad cuando pague más por determinado producto. En la heterodoxia el bienestar está dado por la garantía de derechos. El bienestar está dado por esa regulación del Estado en el mercado que no permite que estos desfases en la economía, estas imperfecciones en la economía, se sigan dando. En la ortodoxia, la causa de la riqueza de las naciones está basada en la división del trabajo y en un mercado hacia afuera, ¿no es cierto? Lo que se conoce el desarrollo hacia afuera. En la heterodoxia, la causa de las riquezas de las naciones está basado en el abastecimiento del mercado interno. ¿Y a partir de qué? De comprender la ecuación del Producto Interno Bruto, que es igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Si se invierte más,
habrá más producción, por tanto caen las importaciones y eso generará también mucho más consumo interno y por ahí viene la causa de las riquezas de las naciones. Y ahí es cuando comprendemos por qué somos tan ricos en recursos naturales y realmente tan pobres, porque realmente lo que nos direccionamos es una economía hacia afuera. Todo lo que producimos, siendo una economía primaria exportadora, lo mandamos afuera. Lo primerito que hacemos, ¿qué queda aquí? Lo que se llama en el banano el rechazo. En la ortodoxia el equilibrio es una regla y existe obviamente equilibrio parcial y general, equilibrio en cada mercado, en el mercado de bienes y servicios, en el mercado de trabajo, en el mercado financiero e incluso en el mercado externo. En la heterodoxia el equilibrio no es una regla sino una excepción. ¿Cuándo hay un equilibrio en el mercado de bienes y servicios? Cuando la oferta se ajusta a la demanda. Cuando hay un equilibrio en el mercado financiero por excepción, cuando bajan las tasas de interés y obviamente el costo financiero y por tanto el crédito es mayor y no se usa tanto los depósitos de la gente, sino empieza ya a arriesgar el capitalista. Algún momento, si gustan, podemos hablar de ese entendimiento de cómo funciona el sistema financiero para que entendamos cómo estos señores, sin arriesgar un centavo, obtienen las más grandes ganancias. En la ortodoxia el valor está dado por la utilidad y el trabajo es una mercancía. En la heterodoxia el valor está dado por el trabajo empleado y lo único que genera valor es el trabajo. En la ortodoxia, la autorregulación del mercado genera en el largo plazo, pleno empleo. En la heterodoxia, la regulación del mercado genera en el largo plazo, pleno empleo. ¿Por qué? Porque esa regulación del Estado en el largo plazo hace que se cumpla con el principio de demanda efectiva, que no es más que la oferta agregada se empate a la demanda agregada. A diferencia de la ortodoxia, donde la demanda agregada tiene que ajustarse a la oferta agregada. En la ortodoxia el ahorro es igual a la inversión y para que haya más ahorro no hay que cobrar impuestos. En la heterodoxia distingue el ahorro de la inversión y el ahorro es la diferencia entre ingreso y consumo. Y por tanto, la inversión es la que se tiene que estimular a través de la intervención del Estado vía mecanismos de reducción de la tasa de interés. En la ortodoxia, la inversión ocurre cuando hay mayores expectativas de ganancia, es decir, de por medio en la inversión están las expectativas. ¿Cuándo se invertirá más? Cuando hay más expectativas de ganancia. Y el Estado tiene que generar esos mecanismos, dicen, de expectativas para que haya inversión, y uno de esos mecanismos de expectativas para que haya inversión es reducirles los impuestos. En la heterodoxia, la inversión ocurre cuando la oferta monetaria es mayor a la tasa de interés. ¿Cómo se gesta esto? A través de intervención del Estado. ¿Qué ocurrirá? Obviamente, si el Banco Central se privatiza, definitivamente la inversión va a reducir y las facilidades de sacar dinero será mucho más fácil. Y no solamente que con esta ley de la dolarización, la privatización del Banco Central, van a eliminar del Estado, ¿no es cierto?, la potestad que tiene sobre la política monetaria y financiera, sino lo que van a ir generando son las condiciones, obviamente, para otro feriado bancario, muy bien explicado la semana pasada por nuestro querido compañero César. Y ya para ir terminando, en la ortodoxia la microeconomía se basa en la utilidad y el marginalismo en mercados perfectos, mientras que en la heterodoxia la microeconomía se basa en la formación de precios en mercados imperfectos. Entonces, se empieza a entender las unidades microeconómicas desde otra condición. Si existen grados de monopolio y oligopolio, pues la formación de precios se da a través de la fijación y esto genera los mercados imperfectos. Si el Estado interviene, obviamente cambia la formación de precios porque esa intervención del Estado a través de la tasa de interés para incrementar la inversión, no solo que genera el aparecimiento de más empresas, sino que el costo financiero y el acceso al crédito es mayor. En la ortodoxia, la evolución de los mercados está dado por la competencia, la tecnología y el consumo.
En la heterodoxia, la evolución de los mercados está dado por la demanda efectiva, la tecnología y la sustitución en el consumo. ¿Cómo se entiende la demanda efectiva? Como el aparecimiento de más empresas, como las condiciones donde ya no hay 5, 10 empresas participando, sino 150 empresas participando, y esto se hace a través del Estado, equiparando las condiciones existentes. ¿Cómo es posible? Y en nuestro país podemos ver cómo funciona nuestro mercado. Mientras la gran empresa accede a tasas del 1, 2, 3%, la microempresa a tasas del 25%, la pequeña empresa a tasas del 16%. Vámonos al tarifario eléctrico. La gran empresa accede a tasas de 1 centavo, mientras los microempresarios, incluso el tarifario eléctrico es el de sus casas, es decir, residenciales o en otros casos comerciales. Entonces, ¿de qué competencia hablamos? Y esto es lo que hay que ir entendiendo para que veamos cómo se va dando esta dinámica. Y por último, en la ortodoxia el consumo está en función del ingreso disponible, y para que haya más ingreso disponible hay que cobrar menos impuestos. Al haber más ingreso disponible hay más consumo. En la heterodoxia el consumo está en función del nivel de renta, y cuando hay más nivel de renta, cuando se da condiciones distributivas. ¿Quién genera condiciones distributivas? El Estado. A través de varios mecanismos e instrumentos de política económica. Entonces, es importante ir entendiendo esas diferencias en las visiones económicas para que veamos de dónde surge el neoliberalismo. Y pretender decir que no hay ni neoliberalismo es solamente seguirnos metiendo el cuento, ¿no es cierto?, de siempre, porque vamos viendo, y en estos 4 años hemos vuelto a ver lo que era hasta el 2006, que nos meten a diario mentiras y después la gente termina creyéndose esas mentiras. Para entrar en el neoliberalismo nos vamos a centrar en unos antecedentes y contexto histórico, fundamentalmente, ¿no es cierto?, hacia la economía latinoamericana. Y voy a leer porque aquí se habla un poco cómo es que se fue introduciendo por allá por la década de los 60 el neoliberalismo. La superación del dominio colonial dio paso en muchos países al surgimiento de burguesías locales deseosas de encontrar su camino de participación en la expansión del capitalismo mundial. Es decir, toda esa cuestión, ¿no es cierto?, de esa riqueza originaria, de esa desigualdad originaria, surge incluso a través de ese proceso, digamos, independentista, pero con una fuerte dependencia de nuestros países hacia los países del centro o del norte. Y desde la década de 1930, las economías latinoamericanas, bajo el impacto de la crisis económica mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos, se habían orientado a la industrialización, caracterizada por la sustitución de productos industriales importados. El capital, concentrado entonces en Estados Unidos, se expandió para el resto del mundo en búsqueda de oportunidades de inversión orientadas hacia el sector industrial. Implantada elementalmente durante las décadas de 1930 y 1940, la industrialización sirvió de base para la nueva fase de desarrollo económico de posguerra y se terminó articulando con el movimiento de expansión de capital internacional, cuyo núcleo eran las empresas multinacionales creadas de 1940 a 1960. Cuando ya se fortalecen las empresas multinacionales de Estados Unidos, se empieza en el proceso neoliberal aplicado en nuestros países desde la mitad de la década de los 60, vía procesos, ¿no es cierto?, de militarización. Ya vamos a profundizar en ese punto. Esa nueva realidad replicaba la noción de que el subdesarrollo significaba falta de desarrollo, y para eso, pues, los organismos internacionales nos iban a decir qué debemos hacer para desarrollarnos. Entonces, surge a partir de 1936 el cambio del patrón de comercio, el patrón dólar por patrón oro, para fortalecer no solamente el poderío económico de Estados Unidos, sino fortalecer a sus empresas fuera de su territorio, con lo cual se podía, pues, expandir, digamos, lo que hoy se conoce, expandir el imperialismo. Que el imperialismo no es más que todas las políticas de los gobiernos estadounidenses van direccionados a beneficiar, ¿no es cierto?, a esas multinacionales. Luego viene el Plan Marshall de reconstrucción previo a la Segunda Guerra Mundial, y con el Plan Marshall la creación del Fondo Monetario
Internacional. Fondo Monetario Internacional, que después de que nuestras economías empiezan a decaer en la Segunda Guerra Mundial por la contracción de la demanda de nuestros productos primarios y el aparecimiento del modelo sustitutivo de industrialización por recomendación de CEPAL a la cabeza Raúl Prebisch, obviamente el FMI empieza a aparecer en nuestras economías para ya desde la década de los 50 empezar a darnos las famosas ayudas con condicionantes. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Tras esa aplicación del FMI para supuestamente apoyar a nuestras economías, de por medio estaba la paralización del modelo sustitutivo de industrialización. Pero ¿qué mecanismo había que utilizar? Por supuesto, la aplicación del Plan Cóndor, todos los procesos de militarización que arrancaron a mediados de los años 60 del siglo pasado, que no solo pararon con los procesos de industrialización en nuestros países, sino que eso generó toda la profundización de los mecanismos fondomonetaristas que nos llevaron posteriormente a la crisis de deuda de 1983. Todos los gobiernos militares en América Latina empezaron a entrar en un fuerte proceso de endeudamiento con el FMI que terminó, ¿no es cierto?, cayendo en lo que se conoce como la crisis de deuda de 1983. Y ya con este logro, obviamente, o tras de este logro, especialmente en América Latina, que puso una barrera al desarrollo, surge esa agenda neoliberal, que no es más que las observaciones a la intervención del Estado en la vida económica y a la planificación del desarrollo. El Estado no puede planificar, el Estado tiene que reducirse, el Estado no puede ser grande, el Estado no puede gastar, el Estado no puede invertir. Y también vienen, ¿no es cierto?, todas esas objeciones al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y adicionalmente a las objeciones en contra del populismo. ¿Qué es para el neoliberalismo populismo? Un Estado que gaste e invierta en su población. Y entonces, eso es populismo y hay que irse en contra de ese populismo. Y por tanto, hay que generar confianza en el sistema de libre mercado y el sistema libre de precios. Para eso hay que aplicar las ventajas del libre comercio, ¿cómo obtenemos las ventajas comparativas en el libre comercio? Especializándonos aún más. Entonces, ¿qué vas a meterte al proceso de industrialización? Síguete tú especializando en productos primarios porque ahí tienes tu ventaja comparativa. Deja a los que vienen trabajando en procesos de manufactura de industrialización y así tú tendrás ventaja. Porque si tú te metes a procesos de industrialización, no vas a tener ventaja frente a esos países y por tanto aprovecha las ventajas del libre comercio a partir de la condicionalidad de una mayor especialización primaria exportadora. ¿Y esto qué implicaba? Reducir el tamaño del Estado a través de un mayor protagonismo del sector privado, incluso en áreas tradicionalmente atendidas por el Estado. ¿Qué implica esto? Hay que desinvertir en el sector público para que obviamente esas empresas fracasen y pase posteriormente al sector privado. Así es el mecanismo neoliberal, ¿no es cierto?, que hemos venido viendo en la actualidad. Esa desinversión en el sector petrolero ya nos sacaron pues en los medios a advertir, ¿no?, que vamos a empezar a importar y vienen y dicen que importamos porque obviamente el gobierno de Correa es el responsable porque él nos dejó súper endeudados por la venta anticipada de petróleo. Podemos también analizar ese tema algún momento, compañeros, para que veamos toda esta falsedad, para que veamos cómo en este gobierno las ventas anticipadas de petróleo han sido casi 3 veces las llevadas a cabo por el gobierno del presidente Correa. Y esto obviamente lo que busca es generar incentivos y condiciones para el buen desarrollo de economías de libre mercado a través de ¿qué? No cobrar impuestos, de generar las condiciones del famoso laissez-faire, que incluso hasta Smith se oponía al laissez-faire. Entonces, esto lleva a definir en esa contrarrevolución neoliberal, ¿no es cierto?, 2 aspectos esenciales de esas reformas. El primer aspecto es la implementación de planes de estabilización para detener la inflación, restaurar el balance externo y controlar los déficits presupuestarios a través del ajuste fiscal. ¿Qué es eso?
reducción del gasto y la inversión pública. Eso se ha hecho desde el año 2018 en el Ecuador y ya vamos a ver los resultados, mis queridos compañeros. Y el segundo es las reformas estructurales. Toda la cuestión normativa que tiene que ir cambiando para que los tres mercados se liberalicen: mercado de trabajo, mercado de bienes y servicios y mercado externo. Esto implica liberalización de precios y tarifas, privatización de empresas estatales y políticas de libre comercio. Hay que firmar TLCs a diestra y siniestra. Y por supuesto, esto requiere también, ¿no es cierto?, de ciertos condicionantes para el buen funcionamiento de la economía de libre mercado. Primero hay que proteger los derechos de propiedad. Luego generar leyes y cortes que funcionen imparcialmente, dicen ellos. Ya sabemos cómo funcionan las leyes y cómo funcionan las cortes. Esa ley que quieren meterle de la dolarización y la privatización del Banco Central, ¿no es cierto?, dicen, fundamental y es imparcial. Las cortes hoy son imparciales, antes pues eran aupadas, ¿no es cierto?, y atrapadas por el gobierno de Correa. Y por supuesto la libertad para establecer negocios. ¿Qué implica libertad para establecer negocios? Ningún control, ninguna regulación y todo, ¿no es cierto?, a la buena sea. Una moneda estable, ya saben lo que es, entonces hay que llevar a cabo procesos de dolarización. Supervisión y regulación pública de monopolios naturales, hay que eliminar cualquier monopolio natural. Y la protección de la libre competencia, entonces no puede estar la electricidad en manos del Estado, el agua en manos del Estado, la telefonía en manos del Estado, el petróleo, la venta de derivados en manos del Estado. Esto es malo, hay que regular esos monopolios naturales. Y obviamente para esto se requiere un suministro de información adecuada. Ya sabemos cómo nos suministran esa información adecuada, ¿no es cierto?, aquí. Y esto implica, perdón, no es gustos, gastos autónomos. Es decir, que nadie controle, que nadie regule. Hay que eliminar incluso esa cuenta única del Tesoro que nos ha hecho tanto daño. Y llevar a cabo instrumentos de política monetaria y fiscal para la estabilidad macro. Dentro de esto ya sabemos de la política monetaria, la privatización del Banco Central, liberalización de las tasas de interés y dentro de la cuestión fiscal, eliminación de ciertos impuestos. Y obviamente hay que generar redes de seguridad y protección, o lo que se conoce como el safety nets. ¿Qué implica esto? Hay que direccionarse hacia la seguridad privada porque la seguridad pública es mala. Por eso hoy nos llevan a esta inseguridad para que después empiecen nuevamente a aparecer como había hasta el 2006, ¿no es cierto?, serie de compañías de seguridad privada. Y esto en un marco de fomento de la innovación en donde el Estado incluso tiene que generar, ¿no es cierto?, incentivos que a la larga son subsidios a las empresas privadas para que puedan obviamente llevar a cabo procesos de innovación. Y por tanto, todo esto termina en los 10 mandamientos del Consenso de Washington. Consenso de Washington que vigorosamente ha sido empujado por el FMI y el Banco Mundial, que implica disciplina fiscal, reducción del Estado, reducción del gasto y la inversión pública. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, redirección del gasto público, dicen, hacia educación, salud e inversión en infraestructura, pero esto es una falsedad, solamente queda en el discurso. Tipos de cambio competitivos para corregir la sobrevaloración y si se puede dolarizar mucho mejor. Reforma fiscal ampliando la base impositiva que paguen los más pobres y reduciendo las tasas impositivas marginales, es decir, que paguen menos los que más tienen. Tasas de interés que estén determinadas por el mercado y positivas, pero dicen moderadas en términos reales. Hay que liberalizar o eliminar los techos de las tasas de interés, tal cual esa ley de defensa de la dolarización así lo explicita. Liberalización del comercio, sustitución de la restricción cuantitativa por aranceles bajos y uniformes. Hay que eliminar cualquier
barrera al comercio exterior y hay que eliminar cualquier salvaguardia y arancel al comercio externo. Hay que aperturar a la inversión extranjera directa, ¿no es cierto?, en condiciones donde ellos vengan, inviertan en mejores condiciones de las que están haciendo en otros países. Entonces, nos meten de ejemplo, miren, en Indonesia no me cobran impuestos, entonces tú también haz lo mismo, pero además tú dame otros incentivos. Y así es como empieza a actuar la inversión extranjera directa cuando se empieza a generar todos estos aplicativos. Privatización de las empresas estatales, ya sabemos. Desregulación, abolición de las regulaciones que impidan la entrada o restrinjan la competencia, fundamentalmente en el mercado laboral, en el mercado financiero y en el mercado de bienes y servicios, evitando que vengan empresas especialmente de afuera. Y luego, la seguridad legal para los derechos de propiedad. Y es interesante también leer esto, porque otro argumento de los neoliberales, además de decir que no hay neoliberalismo, es decir que en los tigres asiáticos han aplicado, ¿no es cierto?, este libre mercado y por eso están bien. Aquí hay un estudio clarísimo de Dani Rodrik, ¿sí? Aquí he puesto dos ejemplos yo. Disciplina fiscal, ellos lo aplican, pero ¿desde qué condición? Desde la condición, obviamente, impositiva. Ellos sí han redireccionado el gasto público hacia la salud, la educación y la infraestructura, pero ¿para eso qué han requerido? Pues para eso han requerido más gasto e inversión pública. Reformas del Estado, incluyendo, ¿no es cierto?, la ampliación, sí, de las bases imponibles y de los rangos marginales, sí lo han llevado a cabo, pero para generar más ingresos que le permita gastar e invertir más. Y después, obviamente, han unificado las tasas de cambio competitivas, sí, excepto por algunos periodos. Corea del Sur y Taiwán sí lo ha hecho, es decir, ha generado, ¿no es cierto?, esa condición de competitividad en el tipo de cambio, pero ¿a través de qué? Como vamos a ver aquí, de limitar el libre comercio. Y entonces, sobre los derechos de propiedad, ¿no es cierto?, aquí han puesto ciertas reglas desde el 61, en donde incluso Corea del Sur llevó a cabo procesos de confiscación de activos para poder llevar a cabo todos los planes de industrialización en ese país. Taiwán llevó a cabo, sí, ciertos derechos de propiedad, especialmente direccionado hacia esa inversión extranjera directa. La desregulación, ellos no desregularizaron, ellos limitaron. Libre comercio, es más, Corea del Sur limitó el libre comercio hasta los años 60, es decir, se llevaron a cabo un desarrollo endógeno a través de ¿qué? De fortalecer su mercado interno, y ya cuando su mercado interno era fuerte, se lanzaron afuera. Lo mismo sucedió con Taiwán. Privatización, ninguno de los dos gobiernos han llevado a cabo privatizaciones, es más, Corea del Sur llevó a cabo procesos de confiscación de empresas, sí, durante los años 50 y 60, haciéndoles públicas. Y luego de que las fortaleció, entraron a una capitalización en donde la mayor parte o el mayor parte accionario lo tiene el Estado. Lo mismo aplicó Taiwán. La eliminación de barreras a la inversión extranjera directa. Ellos tienen una alta restricción a eso. No han eliminado las barreras porque saben lo dañino que es. Y esto obviamente en Taiwán, es más, la inversión extranjera directa está sujeta al gobierno, al control del gobierno. Tú inviertes, pero transfieres tecnología a mis empresas. Tú inviertes, pero no me sacas la plata. Así es como obviamente han actuado ellos. Y luego la liberalización financiera estuvo limitada hasta los años 80, que se fortaleció esos estados
y después de eso se lanzaron a procesos de liberalización financiera, pero en condiciones de regulación desde los bancos centrales en esos países. Aquí está la muestra de otra falsedad que dicen, es que los tigres asiáticos han aplicado libre mercado. Aquí están las consecuencias. Ellos han aplicado los condicionantes del consenso de Washington. Aquí está la respuesta explicitada no por Marcelo Varela, sino por Dani Rodrik. Dani Rodrik es el que define en un estudio de varios países esto, y yo he cogido esto porque los neoliberales, estos dos países, porque los neoliberales siempre se lanzan a esta mentira y falsedad de que esos países entraron en estos procesos, ¿no es cierto?, de desregulación y por eso están donde están. Como vemos, es falso. Y esto nos lleva entonces, ya entendiendo esta segunda parte, a analizar pues qué es lo que ha pasado en los procesos de aplicación neoliberal en nuestro país. Miren, aquí tenemos el déficit o superávit presupuestario del gobierno central en millones de dólares. Esto no lo digo yo, aquí pongo la fuente, Banco Central del Ecuador, el boletín enero 2021. Hasta el 2006, el déficit o superávit presupuestario del gobierno central era negativo. El 2016 se dejó con un superávit presupuestario al gobierno de Moreno. Y durante ese gobierno de Moreno, donde se aplicó ajuste fiscal de reducción del gasto y la inversión pública, el superávit presupuestario es menor al dejado por Correa. Aquí tenemos el déficit o superávit presupuestario como porcentaje del presupuesto general del Estado. Previo al gobierno de Correa, los déficits presupuestarios como parte del presupuesto general del Estado eran sumamente altos. Correa le deja en un superávit presupuestario del 4,5% del presupuesto general del Estado, es decir, le dejó la mesa servida, le dejó con liquidez. Y miren con ese ajuste fiscal de reducción del gasto y la inversión pública, ¿dónde nos han llevado? Al 2020. Aquí tenemos la posición de cuenta corriente, es la balanza de pagos. Sí, hasta el 2006 hay una balanza de pagos positiva, pero ¿producto de qué? De un fuerte proceso de endeudamiento. Esta es la posición de cuenta corriente que le deja a Correa, sí, una buena balanza o balanza de pago positiva a través de la posición de cuenta corriente al gobierno de Moreno. ¿Cómo surgió este proceso? No por endeudamiento, porque el endeudamiento de Correa no fue a cubrir balanza de pagos o salida de divisas. El endeudamiento en Correa fue direccionado a generar inversión, a diferencia de estos gobiernos previos al gobierno de Correa, que el endeudamiento fue a cubrir la salida de divisas, a cubrir balanza de pagos, al igual que el gobierno de Moreno. Miren el 2019 cómo termina la posición de cuenta corriente en el gobierno de Moreno. El 2020 va a mostrar una balanza también positiva. Por supuesto, ya sacarán ese, posiblemente para el siguiente mes o estos días estén sacando ya este valor y va a ser positiva, producto de ese fuerte endeudamiento, más de 11 mil millones de dólares del 2020 y una buena parte a cubrir la balanza de pagos. El único gobierno que ha generado balanza de pagos sin direccionar el endeudamiento a generar estos valores ha sido el gobierno de Correa. Y aquí tenemos los resultados de este aplicativo neoliberal en la economía. Así estaba la economía, el crecimiento de la economía el 2017. Previo a la pandemia ya estábamos mal económicamente. Con la pandemia un destrozo total. ¿Producto de qué? De ese menor gasto e inversión pública, pues. Y ni se diga con el PIB per cápita cómo ha venido cayendo durante este gobierno de Moreno. Durante el gobierno de Moreno no solo que destruye la economía, sino que destruye el ingreso per cápita de la población. ¿Y por qué se llevó a cabo esto? Porque el gasto del gobierno cada vez fue menor. El 2019 y el gasto del gobierno creció en menos 2,4% y el 2020 crece en menos 8,5%. Y lo mismo sucedió con el gasto de los hogares, ¿producto de qué? De cada vez menos empleo, cada vez menos salarios, cada vez, ¿no es cierto?, menores condiciones para la población ecuatoriana. Y venía cayendo durante el gobierno el gasto de los hogares y obviamente el 2020 cae fuertemente, ya sabemos
producto, ¿no es cierto?, de esa contracción económica, pero lo que hay que resaltar es que previo a la pandemia ya estábamos mal. Previo a la pandemia, compañeros, estábamos mal. No es que por la pandemia estamos mal. Antes de la pandemia estábamos mal. Y eso se dio, ¿por qué? Porque la formación bruta de capital vino cayendo. Ya el 2019, la inversión pública se redujo fuertemente y el crecimiento de la formación bruta de capital fijo fue negativa. Y ni se diga el 2020. Y esto fue de la mano ¿con qué? Con una respuesta de menor crecimiento en la oferta total. ¿Por qué está menor crecimiento en la oferta total? Porque la producción nacional se vino reemplazando desde el 2017 a través de importaciones. Respuesta en este gobierno neoliberal en las condiciones sociales, cada vez desde el 2017 el empleo adecuado ha venido cayendo. Hoy, diciembre de 2020, terminamos en 30,08%. ¿Y qué ha venido pasando en este gobierno de Moreno? La pobreza ha venido incrementándose. Miren, estos son los resultados del aplicativo neoliberal. Esto no es de decir lo que uno piensa o lo que uno está atado a pensar. Ah, es que yo soy de izquierda, yo le destruyo al gobierno neoliberal. No, no, no. Esto muestra las estadísticas. Y no se diga la extrema pobreza, cómo crece fuertemente, al igual que la desigualdad. Pero mientras la mayor parte de la población está en la miseria, está con grandes desigualdades, no, pues la ganancia de la banca fuerte. Incluso en plena pandemia, las ganancias de la banca fueron de 233 millones de dólares. Y ni se diga la renta hacia afuera que se ha venido sacando aquí en este gobierno. La renta hacia afuera cada vez ha sido mayor. Incluso en plena pandemia, la renta hacia afuera mandado por las oligarquías es sumamente alta. Muchas gracias, mis queridos y queridas compañeras. Compañeros, primero, gracias, Marcelo. Una intervención muy importante, muy aclaratoria de los diferentes temas que tienen que ver con el neoliberalismo. Si ustedes tienen preguntas, compañeros, pueden hacerlo este momento. Gaine